Ciego tú no estuviste, de borracho mucho menos. Para que ahora tú te lamentes de haberme abandonado. ¿Cómo dice? Ciego nunca estuviste, borracho mucho menos. Para que ahora tú te arrepientes de haberme abandonado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos encontramos pues con nuestra rosa más hermosa, Rosita de Guaribamba. ¿Cómo estás, mami, el día de hoy? Pues aquí te saludamos desde la página oficial Bellas del Folclor. Cuéntanos, ¿qué está haciendo por acá o qué novedades nos trae? Bueno, la verdad, primeramente agradecer a nuestro divino creador y agradecer también a toda la familia que van pues visualizando la página Bellas del Folclor. Bellas del Folclor. Muchas gracias, de verdad. Aquí les saluda Rosita de Guaribamba. Bueno, me preguntabas, ¿qué hago por aquí? Estoy de pasito aquí en la ciudad de Lima, retornando después de mucho tiempo para poder compartir y presentar las primicias. De verdad, tenemos primicia de Rosita de Guaribamba. Después de 12 años estamos grabando los Guaylas, de verdad. Y es una emoción muy bonita y esto siempre lo digo con mucho cariño al público maravilloso. ¿Qué le importa mi vida? Si yo tomo el para ahogar mis penas. Que cuando hubiese querido no conocerte para no llorar. ¡Escúchalo! Ay, ¿qué le importa mi vida? Si yo tomo el para Nuestros amigos nuevos, jóvenes, la juventud preguntan ¿cómo Rosita de Guaribamba empezó pues su carrera musical? Es una historia bien bonito. A ver, te digo que Rosita empezó pues en Huancayo cuando tenía 6 años, ¿no? Primera vez era una emoción llegar a... estudiaba yo en la escuelita de Helsinki, entonces buscaron pues para que canten el Día de la Madre. Y pues era un concurso de cada salón, ingresaron. Y bueno, yo llegué a la final y llegué al Coliseo Municipal de Huancayo. Y llegó un momento cuando ya yo tuve mi familia, dejé todo. Ya no pasó nada. Rosita se había olvidado de cantar. No. Y bueno, un día me dice, no, Rosita, no va a llegar un artista que le habían programado de Guaribamba y ahora, o sea, tú puedes subir a cantar. Le digo, no, pero ¿con qué nombre? Dice, no. Y ellos habían elegido, pues no, o sea, son los mismos paisanos de Guaribamba. Habían dicho que, no, Rosita tiene que... Rosita, siempre me llamaron mi nombre desde niña, Rosita. Entonces, ¿ahora cómo se va a llamar? Rosita de Guaribamba. Y ahí inicia para poder ya subir pues a un escenario, por primera vez cantar los Santiagos, pero a mi estilo. En quechuita yo también cantaba. Chinchimalis chalay manayupas chalay, chinchimalis chalay manayupas chalay, mana cuentas gatam kaipiwa kachkani, mana cuentas gatam kaipilla kichkani. Vida, cuando me recuerdo me da ganas de llorar, pero así empezó Rosita y después como ya le vieron subir al escenario, siempre me llevaban a los campeonatos. Antes había bastante campeonatos, ni bien terminaba el campeonato ya entraban los artistas, había pues 5 o 6 músicos, ahí estaba un equipito, ¿no?, pequeño, y ahí cantaba feliz Rosita de Guaribamba. Y así inició, pues, ¿no?, en el local Guañec, en el complejo Acobamba, después del campeonato, sí, y así inició Rosita de Guaribamba. En todos los locales de Arte Vitarte. Ahí nace, mira, así es que ya saben, amigos, ahí nació nuestra Rosita de Guaribamba. De campeonato, ni bien terminaba el campeonato, ya Rosita entraba a cantar, ahí está. Ahí está, Rosita, pues ahí se empezó en Guañe, complejo Acobamba, Langa, me imagino, ahí están sus locales de sus inicios. En Campo y en todos los lugares, ahí estaba Rosita, cante y cante, siempre con cariño. me tiraron de perdido. ¿Será porque estoy tomando? ¿O será que yo soy solo? Me la paso que yo. Rosita, y cuéntanos, ¿cuántos años de trayectoria musical ya llevas hasta el momento? Bueno, desde el inicio, cuando empezamos aquí en la ciudad de Lima,
ya pues son 28 años, sí, 28 años, cuando empezamos ahí, ¿no? Empezar a cantar, subir al escenario, cantar un temita, 2 temitas, y bueno, muy lindo recuerdo, y son 28 años. Rosita, ¿usted es natural de Guaribamba o de qué parte del Perú eres, mami? Bueno, siempre preguntan esto. Rosita de Guaribamba lleva el nombre de Guaribamba por mis padres. Papá, mamá de Rosita, pues netos guaribambinos, pero Rosita ya pues le han hecho más allácito, muy jovencito, ellos también se escaparon e hicieron su vida en Huancayo y ahí ya pues le han fabricado a Rosita y nació Rosita en Huancayo. ¿Dónde resides actualmente, Rosita? En Huancayo, mami linda. Siempre estamos ahí en el Valle del Mantaro, Huancayo, y cantándole siempre con mucho cariño al estilo de Santiago, como lo sabemos hacer, Rosita de Guaribamba, pero siempre con el cariño y respeto. Cada composición que esa Rosita pues lo escribe, las vivencias de la vida, las costumbres, no de lo que son realidades de la vida, en verdad, y lo hacemos con mucho cariño, y son las composiciones de Rosita. Aparte de artista, ¿a qué rubro más se dedica? Bueno, eso siempre me han dicho. Yo soy poco de decir, en verdad, Rosita no solamente se dedica al arte. Me dedico a la agricultura, o sea, me dedico a la siembra de lo que es maíz, papa, habas, todo. Rosita es de 1000 oficios y bueno, también ahora tenemos un pequeño recreo allá en el Valle del Mantaro, Huancayo, como es el recreo La Granja de Rosita de Guaribamba. Queda en el distrito 3 de diciembre. Eso pertenece ya a la provincia de Chupaca, pero está al costadito nomás de Huancayo, o sea, tú cruzas Puente Comuneros, la frontera nos separa, cruzas el Puente Comuneros, ahí 7 minutos ya estás llegando a la Granja de Rosita de Guaribamba, y entras y dices, no, yo quiero comer mi trucha. No sé, puede ser parrilla, frita, broster, lo que tú quieras. Tenemos pues la piscigranja, o sea, nosotros mismos criamos las truchas, donde que tú mismo puedes ir y recoger la trucha que a ti te gusta. El tamaño, el color, o sea, todo lo que tú quieras. Rosita, ¿cuáles son tus temas propios pues que te llevó al éxito? La primera vez, de repente ustedes todavía no saben, ¿no? El primer año que grabamos nosotros en el año 99, 98, 99, ha sido Mi Mala Suerte. Este bonito tema, Mi Mala Suerte, se ganó un disco de oro el año 99. Cuando salí de mi casa, salí por las carreteras. Cuando salí de mi casa, salí por las carreteras, levantando polvareda, solo por mi mala suerte, levantando polvareda, solo por mi mala suerte, vida. Yo quise de repente cambiar mi vida, mi historia, pensando que me decían a mí que Lima es otra vida, es otro vivir, o sea, allá no te vas a poner esta ropa, allá huye. Entonces yo locamente me vine, dije, no, Lima será peor. Otra vivencia, otro mundo, que allá fácilmente dice, te encuentras plata, allá haces plata rápido. Me decía, ¿verdad? Yo pensando en eso, pues dije, no, me voy a Lima. Te hemos visto en varias de tus presentaciones, sombrero bonito, su arete, su vestuario, el traje. ¿Cuántos trajes tienes hasta el momento desde tus inicios? Bueno, y eso siempre lo tengo muy presente, un recuerdo tan lindo. Rosita se inició pues, ¿no?, con todos los vestuarios. Te voy a decirte, Rosita tiene 39 vestuarios de todos los colores. Mira, tú ves, hoy estamos estrenando este color, se llama, a ver, dime tú, ¿qué color es? Verde agua. No sé, Rosita, yo no sé de colores. Bueno, siempre Rosita, y cada año lo hace Rosita, presenta nuevos colores cada año, y luego viene ya recién, y este color se llama, este es un verde que le dicen pistacho. Verde pistacho, de verdad, Rosita. Tienes que hacerlo para mí. Es un verde pistacho, viene todo completito, sí. Todo viene la capa, mi capa por ahí está, pero sí, todo yo lo hago, o sea,
La confección es uno mismo, yo misma también me dedico a la confección. Tengo mi taller de bordados, también no me dedico solamente a una cosa. Me dedico a la confección y también soy que hago todos los vestuarios para mí misma, siempre a mi estilo, lo que a mí me gusta y lo hago. Una vueltecita, Rosita. A ver, una vueltecita con ese vestuario verde pistacho, dice Rosita. Mira, qué hermosa. Por algo dice la rosa más hermosa, claro. Y bueno, yo tengo, o sea, es todo confección, o sea, todo viene el mismo color, el mismo estilo en de cada vestuario. Y estos aretes, también nosotros trabajamos en familia. O sea, mis hijas también son confeccionistas, diseñadoras y los aretes, el imperdible, tú ves este imperdible, es un búho, ¿verdad? Pero lleva el mismo color, o sea, esto lo diseña lo que es Diana Ureta. Wow, amiga, mira que nuestra Rosita pues nos ha resultado a 1000 oficios. Mira, Rosita, haz invitación a todos nuestros nuevos valores, a nuestros artistas que vienen detrás de ti. ¿Dónde te pueden encontrar para que te contacten para tu bordado? Mira, de verdad a mí me encantó, Rosita, así es que para mí el vestuario completo. Sí, lo hacemos siempre con ese cariño, pero es en el Valle del Mantaro, Huancayo. Ahí estamos, la bordería Rosita de Guaribamba, y esto es en la Galería La Casona. Ahí estamos, tenemos el taller de confecciones de Rosita de Guaribamba. Como les digo, nosotros nos dedicamos a 1000 oficios porque nos gusta, me encanta. Rosita no solamente se dedica al canto, siempre estamos en todo y de verdad gracias a toda la familia tan linda. Así que cualquier cosa, se comunican con Rosita de Guaribamba, nada más. Mami, ¿qué lugares ya del Perú o ya se internacionalizó? La verdad, nuestros fanáticos nuevos que nosotros vamos contigo recién nos estamos enterando, Rosita. ¿Dónde, qué lugares ya llegaste? Mira, es bonito. La primera vez empezamos a salir a todo lo que es a nuestro país, costa, sierra y selva. Llegamos y a todos los rincones. De verdad, para mí es un honor conocer a todos los lugares tan lindos. Hemos llegado con nuestras canciones a la costa, sierra y selva. Y muy feliz. Y luego, gracias a Dios, el año 99, por primera vez viajamos para Europa. Es la primera vez que salimos para Europa. Nos fuimos a Suiza primero, Suiza, Italia, no, Milano, Roma y todos los lugares, lo que es Europa, viajamos para allá. Son 3 viajes que hicimos para fuera del país. Mami, ¿dónde encontramos tus éxitos? ¿En qué plataforma lo podemos encontrar y con qué nombre? Dígalos, que apunten en la placa. Bueno, nosotros encuentran a Rosita de Guaribamba, solamente entran al Face de donde Rosita de Guaribamba y ahí están. Todo lo que es canciones de Rosita de Guaribamba, la historia de Rosita de Guaribamba. A veces, como dice la artista, pasamos muchas cosas. De repente, con los años que hemos vivido, hemos pasado tantas cosas, momentos de alegría, como siempre digo, felicidad, tristeza, dolor. Porque sí, también pasé momentos difíciles, momentos de dolor y así. Te viene al porrazo, pero me tengo que dar fuerza, salir adelante. Gracias a mi público maravilloso y a ellos los debo, y por eso son inspiraciones que salen de aquí y brotan de aquí desde el profundo de mi corazón para todos. Les quiero mucho y esa es la realidad de Rosita. Mami, ahorita, ¿dónde están tus nuevas presentaciones? ¿Dónde te vas a presentar? Queremos ir contigo. Bueno, hoy estamos aquí en esta bonita transmisión. Mañana es sábado, ¿verdad? Vamos a estar en un matrimonio tan bonito. Pues en la hija de la madrina Enma Soto en Huaycán, ¿verdad? Ahí estaremos. Bueno, después nos vamos a Huancayo porque el día domingo estamos también en Huancayo. Hay bonito matrimonio. Hay bonito bajada de Reyes y todo eso. Claro, mami, son nuestros amigos pues nos piden número de contrato, ¿dónde te contactamos? ¿Cómo te encontramos? ¿O a qué número llamamos? Ay, bueno, es el único número que siempre me ha acompañado en toda mi vida, el único que no me defrauda, que no me engaña, que no me traiciona, que no me falla, es el 996-9555 y 57, es el número de contrato de Rosita de Guaribamba.
Así es que, amigo, ya lo escucharon. Apunta la placa. Nosotros pues ya nos encontraremos en nueva oportunidad y nos traerá más novedades y más sorpresas, amigo. Nosotros ya nos despedimos. Muchas gracias, de verdad, con mucho cariño. Gracias a las bellas del folclor. Muchísimas gracias. Un beso. Esto dice. ¿A quién le importa mi vida? Si yo no voy para ahogar mis penas. Cuando hubiese querido no conocerte para no llorar. Vamos a ir. ¿A quién le importa mi vida? Si yo no voy para ahogar mis penas. Cuando hubiese querido no conocerte para no llorar. Cuando hay dinero y fortuna, amigos parientes ahí están. Cuando uno cae en la desgracia, solo te quedas con tu dolor. Vamos a ir. Cuando hay dinero y fortuna, amigos parientes ahí están. Cuando uno cae en la desgracia, solo te quedas con tu dolor. Una vueltecita más. Ay, corazón.